tenemos que atacar el problema de la impunidad. Luego me da por producir, como que me empiezo a aburrir y me empiezo a ver qué más, en qué más me entretengo. Como comentarista deportivo he sido muy feliz porque me encanta analizar el fútbol. Necesitaba reconstruir el asunto literariamente porque es mi única manera de comprender el mundo. La matemática es, en cierto sentido, el arte de dominar al infinito. Poder ver en diferentes partes de la República y en todo el país la posibilidad de acceder a una vida digna, a una vida libre de violencia, donde todos los diferentes tengan la posibilidad de ejercer sus derechos humanos. Bueno, gracias que siga aquí en el 11 y gracias que está en el 95.7 de FM en Radio Instituto Politécnico Nacional. Ahorita recordábamos nuestra invitada y su servidor, que habíamos platicado hace algún tiempo, de varios temas. Ella se acordó mejor que yo hace cuánto tiempo. Yo me acuerdo que la había entrevistado, pero no me acordaba hace cuánto. Fue en 2014. Ella es Alejandra Ancheita Pagasa, perdóneme usted, defensora de derechos humanos. Y hay muchos motivos para hablar con ella, pero hay uno en particular. El pasado 27 de septiembre de la Université Paris de Nanterre le otorgaron el doctorado honoris causa. ¿Por qué cree? Por su destacada trayectoria en defensa de los derechos humanos, se convierte en la primera mujer mexicana en recibir esta distinción y es, todos lo sabemos, en este sentido, mucha gente en el país la conoce y la identifica. Es una reconocida defensora de derechos humanos en México, 20 años de experiencia a pesar de que es joven, y en la defensa y promoción de derechos económicos, sociales y culturales de las personas, sobre todo marginadas. Es egresada de la UAM Azcapotzalco, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Trabajó en los gallineros de la UAM y es maestra en Derecho y Justicia Internacional por la Universidad de Fordham. Esto es en Nueva York. En Nueva York. Alejandra, de nuevo, qué gusto, ¿cómo has estado? Muchísimas gracias, Javier, igualmente. En verdad, es un gusto, ¿eh? Y antes que nada, felicidades. Y, a ver, empecemos con lo que yo recuerdo que platicamos. Sí. Y luego nos vamos poco a poco bajando, ¿no? Pero lo que platicamos fueron varias cosas. La relevancia de las universidades públicas y también recuerdo otra cosa, cómo poder sobrevivir siendo defensor de derechos humanos. Y me acuerdo que creo que estaba, ¿quién defiende a los defensores de los derechos humanos? A ver, empecemos por ahí. ¿Qué ha pasado en estos años? ¿Qué encuentras ahora? Pues mira, para empezar, sigo manteniendo que las universidades públicas son una herramienta fundamental para mantener los espacios de democracia, ¿no? En el país y en cualquier país del mundo. Sin duda, por lo menos en la experiencia que yo pude hacer en la Universidad Autónoma Metropolitana, la formación que obtuve, que además pues era, y creo que todavía es, esta universidad pública, yo pagaba creo que $2 de colegiatura, sí, ¿no? Una cosa que verdaderamente en otros países no terminan de entender, ¿no? Con una altísima calidad académica. Sí. Y con una... Oye, con muy buenos maestros. Con muy buenos maestros, con esta lógica crítica del aprendizaje, que para mí fue algo muy importante, principalmente como mujer joven, ¿no? Sí. Sin duda, la Universidad Pública y la Metropolitana terminó de constituir para mí una herramienta que yo creo que es para la mayoría de las mujeres en el mundo una herramienta emancipatoria, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que mantener el presupuesto adecuado para la educación pública, la educación superior, tiene que seguir siendo una prioridad para la actual administración. En el segundo tema que hablábamos... ¿Quién defiende a los defensores de los derechos humanos? ¿Quién defiende a los defensores de los derechos humanos? Sigue siendo una pregunta sin respuesta contundente, ¿no? Principalmente porque, bueno, quien tendría que asegurar que las condiciones de defensa de los derechos humanos son condiciones
libres de violencia y condiciones satisfactorias, evidentemente es el Estado mexicano, ¿no? Creo que hay todavía una gran brecha en lo que se ha tratado de hacer, por lo menos el mecanismo federal para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos y de periodistas, ¿no? Que depende de la Secretaría de Gobernación, pues ha tenido y ha recibido una serie de críticas por la falta de capacidad y de atención que tiene para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos. Y en ese sentido, creo que hay unas respuestas que se van construyendo y que son respuestas desde los propios defensores y las propias defensoras de derechos humanos que son muy interesantes. Y que ha sido a partir de la reflexión de, pues tenemos que encontrar otros mecanismos, no necesariamente depender de los mecanismos oficiales del Estado, sino empezar a construir la respuesta desde la lógica colectiva, ¿no? Y se han construido redes. Una red de la cual yo soy parte y que creo que ha dado un resultado muy interesante es la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos acá en México, y que es un esfuerzo de alrededor de 90 defensoras de derechos humanos de los diferentes estados de la República, que nos congregamos en esta red y que pues se han creado diferentes grupos de atención, ¿no? De acciones urgentes en momentos en donde hay una situación muy, muy grave y que se va a atentar contra la vida o la integridad física de alguna defensora o de su propia familia. También hay un grupo de atención inclusive ya psicosocial, ¿no? Que va acompañando a las defensoras pues por todo el estrés que implica desarrollar este tipo de trabajo, ¿no? Sí. Y me parece que esas son las respuestas que están consolidando un mejor acercamiento sobre quién defiende a los defensores y las defensoras. Son mecanismos en donde te acabas informando y al final defendiendo. Exactamente. Cuidándose unos a otros. Cuidándonos unos a otros. Creo que la lógica que hemos ido construyendo en los últimos años ha sido una lógica de dejar de pensar en liderazgos individuales y de empezar a construir esta lógica mucho más colectiva y comunitaria, ¿no? Entonces creo que estas redes es un ejemplo, ¿no? Nosotras mismas desde PRODESC, que es la organización que yo fundé y dirijo, que es el proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como trabajamos únicamente casos colectivos, también desde este año impulsamos una metodología de medidas de seguridad comunitaria, que está también desarrollada a partir de esta lógica, de la lógica de pues, los mecanismos tradicionales para la protección de los defensores y las defensoras no son suficientes para la lógica de las comunidades, por ejemplo, que deciden defender sus derechos, el derecho a la tierra, al territorio, a sus bienes naturales, y que se convierten en ese ejercicio en defensores de derechos humanos también. Sí. Y que empiezan a ser intimidados y hostigados, y que los mecanismos tradicionales no pueden atender la lógica comunitaria. Sí. Desde este sentido y también desde un sentido de tratar de prevenir daños más grandes a la vida comunitaria, es que PRODESC impulsa esta metodología de medidas de seguridad comunitaria y es parte del acompañamiento que venimos dando ya en los últimos años. A ver, Alejandra, más allá de que platiquemos ahorita de esto que estás haciendo, te voy a hacer una pregunta a lo mejor muy básica. ¿Qué recuerdas de Chiapas? Híjole. ¿A qué edad te viniste de Chiapas para acá? A los 8 años. ¿Y se vino toda la familia? Se vino mi mamá y mis hermanas. ¿Regresaste? Sí, claro, porque... ¿O regresas, como dicen? Regreso todavía, no como yo quisiera. Tuxtla, Chiapas, San Cristóbal, Chiapas. Chiapas, Tuxtla. ¿Sí? Yo pasé casi todos estos 8 años de infancia más en la parte de la costa. La familia de mi padre es de allá, la familia de mi madre es de acá, de la Ciudad de México. Y cuando mi padre fallece, pues mi mamá decide regresar con su familia a la Ciudad de México, pero los recuerdos de Chiapas creo que son en 2 momentos. En los primeros 8 años, pues crecer en una lógica de muchísima libertad y de contacto principalmente con el mar, claro, ¿no? Que con me la naturaleza, sí lo imagino. Con la naturaleza, que la verdad
creo que sí me dio esta posibilidad de pensar fuera de la caja, ¿no? Pues, francamente. Sí. Y me da mucha nostalgia en ese sentido, ¿no? Siempre, por eso creo que siempre regreso al mar, porque dicen por ahí, una siempre regresa a los lugares donde fue feliz, ¿no? Sí. Entonces, Chiapas para mí es esa parte. La otra parte interesante es que, pues mi padre muere en el 84 y yo ingreso a la universidad en el 94 Fíjate, con el levantamiento zapatista. con el levantamiento zapatista. Y en la UAM, pues, tú recordarás, se crean estos grandes comités que... Todo indica que sale un comité fundamental de Xochimilco, ¿no? Sí, exactamente. Y pues yo me integro a lo que formamos... ¿A tu casa? Vas de regreso a tu casa, qué cosas, ¿no? Porque, digamos, estamos hablando de 1 de enero del 84 y tú entras en marzo... En septiembre del 93. 94. 94. Del 93. No, del justo 93, porque ya ves que entraban 2 generaciones por año. Sí, porque yo salí de la prepa, pero ya había hecho el examen para la UAM y me quedé. Y entonces tuve una semana de vacaciones entre la prepa y la universidad. Sí. Y entonces yo entré así para cumplir los 18. A ver, ¿dónde pasaste Navidad del 93? Pasé Navidad del 93 en la casa de mis abuelos. ¿En Tuxtla? No, en el Estado de México. ¿Y Año Nuevo? Y Año Nuevo la pasé con unos amigos acá en la Ciudad de México, Sí, celebrando y festejando. claro, pero eran las 12:30 de la noche, 1 de la Sí. mañana, y obviamente te empezaste a enterar. Sí. Y la chiapaneca dijo, ¿qué hago? Sí. Mira, al principio, como yo creo que a muchos, ¿no? Sí, Y a muchas claro, nos claro. conmocionó esta... A mí me conmocionó positivísimamente, Sí, a la fecha. Y bueno, imagínate esa edad con la lógica idealista de ¿qué está pasando? Oye, y lo que te había pasado esos 3 meses en el agua. Sí, claro, ¿no? Sí, ibas a kilómetros por hora. Entonces la verdad fue una experiencia muy linda y que también después me llevó a ser parte de Guameros por la Paz con Dignidad, claro, ¿no? claro. Y que conformamos ¿te acuerdas de esta caravana Sí, histórica sí, sí. Ricardo Bonfil Batalla? Sí. Pero a la par, pues varios profesores míos después fueron asesores en los diálogos de San por Andrés. la Paz de allá, ¿no? claro, en San Andrés. Y eso nos dio la posibilidad, imagínate, tener en las clases esta reflexión teórica de qué significa el derecho, Sí, ¿no? claro. En esta nueva era, y la pregunta que planteaban los pueblos indígenas del ya basta, ¿no? Claro, que era muy padre, Que sí. era muy padre y que después podíamos nosotras reflejar también en nuestro activismo estudiantil. ¿Qué supones, Alejandra, qué supones que te llevó a meterte en lo que estás ahora? Digamos, seguramente en Chiapas viste la libertad, pero llegaste a la Ciudad de México y encontraste que Chiapas era la libertad, pero también era la injusticia. Ve tú a saber cómo se va concatenando todo. ¿Qué supones que te hizo, sin infancia es destino o lo que queramos, acercarte a todo esto? Mira, varias razones. Una, que sin duda, pues yo crecí con mis padres, Sí. que eran una pareja, pues que venían de esta generación del 68, ¿no? Y con una lógica muy clara de inculcarme a mí y a mis hermanas lo que ¿Son puras significa. mujeres? Somos puras mujeres. ¿Cuántas sí. son, perdón? 3. 3. 3. ¿Y las 3 están como en lo mismo? De diferente manera. Sí. Creo que yo fui la que se encaminó un poco más al litigio, pero sin duda las 3 tenemos esta lógica Del origen. de origen y de buscar en nuestras actividades siempre caminos hacia la justicia social, ¿no? Entonces, eso sin duda fue un origen. Mi padre también era abogado y yo en algunos momentos, cuando era muy pequeña, él era abogado agrarista y me tocó acompañarlo a los ejidos en Chiapas, Sí. a las asambleas. No sabemos qué hacer con Alejandra. Llévatela tú. Sí, llévatela. Sí, claro. Y me tocaba pues jugar con los otros niños mientras se desarrollaban las asambleas y yo recordaba como estas imágenes. Claro. Y creo que eso fue muy importante, ¿no? Por supuesto, después, ya en una reflexión más adulta, yo creo que esta lógica del levantamiento zapatista, las discusiones que se dieron en ese proceso, mi incursión a la universidad, ¿no? Sí, fue claro.
fue clave, y también el encontrarme con otras colegas que también se planteaban un cuestionamiento de qué era la igualdad desde la lógica feminista, ¿no? Que también fue otra parte filosófica de la cual yo abrevé, ¿no? Y que me ayudó muchísimo a ir definiendo qué tipo de ejercicio en mi abogacía quería realizar, ¿no? Un ejercicio que cuestionara pues el sistema de subordinación, no solo un sistema de subordinación basado en la clase, ¿no? Y en la raza, por todo lo que yo venía ya reflexionando respecto de los pueblos indígenas, sino también basado en la subordinación de sexo-género hacia las mujeres, ¿no? ¿Hiciste tesis de licenciatura? A ver, ahí viene. ¿La hiciste sola o en grupo? No, la hice sola. Oh, y ahí viene el título. Venga, te vamos a recordar. Te vamos a recordar a ti misma lo que hiciste. ¿Cuál fue? Muy interesante, A ver, tengo que decir. El título de mi tesina fue La construcción del género como mecanismo de control social. Empezó a aparecer en ti, supongo, esta disyuntiva. Vámonos a la actividad social y dejémonos de cosas, ¿o sigo estudiando? Sí, sin duda. Yo al principio quería dedicarme a la academia, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a buscar una maestría, no sé qué, La verdad es que uno piensa, ¿no? ¿Qué va a hacer? Y se abrió la posibilidad de trabajar con una organización de defensa de derechos de mujeres indígenas en San Cristóbal. Mira. De las Casas Chiapas. Y dije, Me voy. ¿no? Después, ¿Cuánto tiempo te fuiste, Alejandra? Mira, estuve oscilando entre la oficina de San Cristóbal y una oficina que se abrió acá en la Ciudad de México. Estuve con ellas alrededor de 4 o 5 años. Sí, claro. Y, además con don Sammy, ¿no? Don Samuel. Y bueno, claro, don Samuel, con un referente muy importante con Serapaz también. Serapaz, ¿no? sí, claro. Sí, bueno, estas reuniones que se hacían de reflexión, ¿no? Eran formidables y muy formativas. Sí, claro. Que esa es la otra parte, ¿no? Miguel Álvarez. Con Miguel Álvarez, con Dolores González, ¿no? González. Que sin duda fueron parte de mis maestros y de mis maestras. Y después de estar en esta organización Quinalan CETIC, yo tuve la posibilidad de ir a hacer una especialización a Washington, D.C., en donde estuve con otras mujeres activistas de diferentes partes del mundo. Eso ha de haber sido formidable, ¿no? Muy lindo, la verdad. Eso ha de haber sido el gran referente inicial, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en Washington? Estuve 4 meses, sí. Estudiando principalmente con ellas y bueno, haciendo esta reflexión de las tendencias más globales sobre los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Entonces fue también un parteaguas en mi formación. Y regreso y me integro al Centro de Reflexión y Acción Laboral, esta obra de la Iglesia Jesuita de Fomento Cultural y Educativo. Ubico. Que, bueno, me tocó también estar con ellos 3 años en la defensa de derechos humanos laborales. Y ahí era estrictamente laboral, aunque la causa de género se mantenía, pero sí. Era lo laboral y ahí se incluía lo de género eventualmente. Sí, estrictamente laboral. Sí. Y en esta lógica muy interesante de seguir construyendo la posibilidad organizativa, ¿no? Sí. O sea, creo que desde los trabajadores, desde las propias trabajadoras, y fue una experiencia también formativa interesante. Termino mi participación ahí y me voy a hacer una pasantía al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. ¿En dónde? En Washington, D.C. ¿Otra vez? En Washington, D.C. porque ellos y ellas litigan casos ante el sistema interamericano. Y la Comisión Interamericana está en Washington, D.C. Claro, claro. Entonces estuve con ellos y con ellas como 6 meses, igual en esta práctica, ¿no? Ya del sistema interamericano, y regreso y me integro al Centro PRO, al área jurídica. Ahí es donde platicamos, ¿verdad? Sí, ahí también platicamos varias veces. Y bueno, con el Centro PRO me... Oye, ¿y eso de irte a Nueva York? Bueno, cuando termino mi proceso en el Centro PRO, me gano una beca para irme a estudiar a la Universidad de Columbia
un programa de derechos humanos en el 2005. NYU y Columbia son las universidades ahí, ¿no? Sí, y en ese proceso estaban también otros defensores y activistas también de otros países del mundo que se empezaban también ya a cuestionar cómo hacer justiciables los derechos económicos, sociales y culturales. Y ahí es donde yo decido que quiero regresar a México a fundar una organización. ¿Cuánto tiempo estuviste en Nueva York? En ese entonces, Sí. 6 meses. 6 meses. Entonces, O sea, como sea 2 años fuera estuviste Sí. sumando tiempo. Y yendo y viniendo, y ya regreso y fue que decido fundar Prodesk. No crees que te lo pregunto ociosamente, No. ni de broma, Alejandra. ¿Por qué ganaste el premio? ¿Por qué ganaste este honoris causa? Primera mujer mexicana, que no es un asunto nada fácil. Además, los franceses son muy, muy rudos, y no lo digo peyorativamente. No. No fácilmente entregan algo. Sí, son muy rigurosos. Y lo digo positivamente, lo Sí. digo por el valor que adquieren las cosas. Sí, sin duda. Mira, yo creo que por varias razones. Una, porque ¿Dónde está la universidad? está en París. ¿En París? ¿Pero en las afueras? En las afueras es una de las pocas universidades que tiene un campus grande, Sí. porque ya ves que se fueron dividiendo en... Mira qué padre esa foto. Mira, él es el presidente de la universidad y es cuando me está entregando ya Oye, formalmente. y te pones esa toga en función de... Mira, Sí. no, eso no es cualquier cosa, oye. No, fue muy, muy lindo y muy emocionante. Claro, además por el significado. O sea, entiendo lo personal, pero lo que tus cuates que te rodean, las causas, por más que diga uno que te dan premios, todo eso, pero que en todo eso, pues es un gran paso, ¿no? Te da fuerza de regreso. Sí, creo que eso fue también parte de lo que yo quería plantear en el discurso, ¿no? Como es súper importante este reconocimiento en términos de, pues son 20 años de trabajo, Sí, pues sí. trabajo muy sustantivo, muy riguroso, muy serio, rudo, ¿no? nada fácil. Estos son todos los galardonados, no, están los maestros y los galardonados, Están ¿no? los académicos Sí. más importantes de la universidad y los galardonados y galardonadas, sí. Sí. Entonces decían, es la plana mayor. Es la plan. No, pero cómo no, es muy emocionante. Sí, estaba pensando en la Universidad 7, Sorbona, todas estas, Sí. son pequeños edificios, Son pequeños ¿no? edificios, pero París-Nanterre además fue la cuna del movimiento del 68. Ah, mira, esto no lo sabía. Y sí se nota, Sí se nota. sí se nota. Bueno, un reconocimiento como esos me lo hace pensar, pero ¿por qué se nota? Se nota porque es un campus mucho más público y la diversidad de los estudiantes es más evidente. Y sí, la línea de los profesores es una línea muy crítica. Tienen este espíritu de mantener la universidad con esta lógica pública y han estado, por ejemplo, me platicaba el presidente de la universidad que con todas estas nuevas políticas antimigratorias en Europa, desde el gobierno plantearon que tenían que empezar a cobrar una matrícula diferenciada Ah, es cierto. a los universitarios migrantes. Ujú. Y la universidad dijo, no. Qué maravilla. Oye, ya se acabó la conversación. No te lo puedo creer. Sí, la verdad. Oye, a ver, nos vamos a sacar una foto y nos ponemos de pie. Pero antes déjame hacerte una pregunta para que me la respondas mientras nos sacamos la foto. Muy bien. ¿Qué te trae preocupada ahora en nuestro país? Cuéntamelo mientras nos ponemos de pie y Sí. nos sacamos la foto. La preocupación. ¿Qué te trae de preocupada? Ahí para que... Esto es para nuestro Sí, archivo y toda la cosa. Sí, pero a ver, cuéntanos, Alejandro. Sin duda la preocupación es la seguridad para las mujeres, también el embate hacia los pueblos indígenas. ¿De plano? Sí, y Oye. que se necesita pasar de los compromisos retóricos de la actual administración a una política seria de lucha contra la corrupción y la impunidad. ¿Universidades públicas? ¿Qué te preocupa? Me preocupa que empiece a darse una lógica de retroceso hacia la apuesta presupuestal Sí. y hacia la lógica de mantener estos espacios como espacios críticos y académicos. Y finalmente, las mujeres.
Me preocupa el nivel de violencia. 9 feminicidios al día es insostenible. Sí, claro. Insostenible, y me preocupa la falta de claridad del gobierno federal y de los gobiernos locales de atenderlo de manera capacitada y profesionalizada. Y sin duda se tiene que mejorar. Nos debemos otra, ¿no? Nos vemos otra, encantada. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Gracias Es un por gusto. todo. Bueno, gracias. Pásela bien. Hasta la próxima. Adiós. Gracias.